conectado. Vi que enviaron varias actividades que ya las subieron, que han ido avanzando, pero al parecer algunos necesitan que veamos esa parte que vamos a ver para que así entonces podamos completar las partes restantes. Entonces comparto pantalla. Ustedes me dicen, me avisan cuando empiece a verse. Ya se puede ver la pantalla compartida. Puede abrir el micrófono y comentarme, ¿de acuerdo? Para que así de esa manera no puedo ver las manos. Sí, ya se ve. Muy bien, muchas gracias. Bien, entonces vamos a ver ya con un poco una explicación, algunos detalles de esa actividad que es la que tenemos pendiente por completar ahora, que tiene como fecha de término el próximo día 20. O sea que aún nos quedan unos cuantos días para que los que no han completado lo puedan hacer. Entonces vamos a poner un poco la imagen un poco más grande. Bien, entonces vamos a ver el marco legal de la ley 1192 que tiene que ver con el código tributario, la norma de la DGI, la 0205 y la práctica que tenemos pendiente por trabajar, en qué consiste y cómo se hace. Entonces, vemos los tipos de tasas de impuestos, ¿verdad? Que tenemos que graban el ITEVI, atendiendo a la naturaleza, ¿verdad? Del tipo de artículo, del tipo de producto. Entonces, algunos tienen 18, otros tienen 16. Ahí vemos cuáles son esos artículos. Y hay algunos que tienen tasa cero. Ya en este caso se refiere al término de exportación, un beneficio a aquellos que exportan, que son generadores de divisas para el país. Eso tiene una consideración especial. Entonces, dentro de los hechos generadores, vemos que graba la transferencia de bienes industrializados, tanto nuevos como usados, la importación y prestación de servicios, eh, ¿verdad? Los cuales son pagados. Entonces, algunos ejemplos de bienes que son exentos. Tenemos el caso de los animales vivos, carne fresca, pescados, leche, legumbres, servicios financieros, transporte, electricidad, agua y los servicios de salud. Dentro de los formatos tenemos para compra y para ventas. En el caso del 606, que corresponde a las compras, que es parte de los formatos que estaremos trabajando para la siguiente unidad. En el caso del 607, que es para la venta, que también hay algunas actividades de nivel de factura que vamos a tener y que vamos a trabajar. Luego tenemos el IT1, que es donde se coloca y donde se trabaja ya la información de esos formatos, el 607, 606 y 607. Y estaremos también haciendo los procedimientos del lugar. Entonces, con relación a los NCF, tenemos una actividad en la cual debemos verificar qué ocurre cuando se trata de una persona física y qué ocurre cuando se trata de una persona jurídica. Entonces,
Hay algunas diferencias, algunos detalles que vamos a estar viendo. Por ejemplo, aquí tenemos la siguiente eh, definición con relación a la misión, que es calcular el impacto del impuesto sobre la renta, el ITEVI, en comprobantes fiscales diversos, distintos. Entonces, como regla de oro, tenemos que el secreto de la retención depende de quién factura y qué se factura. A quién, sea una persona física o jurídica. Entendemos como persona física, o sea, las personas, los proveedores individuales, los profesionales independientes, y como personas morales, ya entendemos las empresas, las instituciones, sociedades, corporaciones debidamente constituidas y amparadas bajo el marco de la ley. Entonces, esas son las personas morales o jurídicas. Entonces, hay una serie de informaciones que tienen que ver con la forma, con el tratamiento que tienen tanto las personas físicas como jurídicas en términos de las retenciones que deben ponerse en práctica. Entonces, un momentito, por favor. Bien, estamos de vuelta por acá. Vamos a continuar viendo los detalles. Vamos a ampliar un poco. Bien, entonces vemos acá y es importante tener en cuenta esos detalles que vemos en esta gráfica. Eso está colocado en una de las hojas del libro de Excel de la plantilla que se les envió, que se les facilitó para que ustedes puedan desarrollar la actividad práctica. Entonces tenemos eh, profesionales, en este caso liberales, eh, físico a moral, ¿verdad? Cuando se trata de personas, de profesionales, eh, la retención que se haría, si es de físico, de persona física, persona moral, sería de un 10% del impuesto sobre la renta y el 18% del ITEVI. Ese es el caso, ¿verdad?, de profesionales a los cuales se le va a hacer una retención. Nosotros como empresa estaremos haciendo una retención a un profesional que no está constituido como empresa, sino como una persona que ofrece sus servicios. Entonces ahí podríamos ver en el caso, ¿verdad?, de contadores, eh, asesores, ¿verdad?, que podríamos estar, puede ser un abogado, eh, o sea, un personal liberal, ya como persona física. En ese caso, lo que tenemos que tener en cuenta es el detalle
que se le hace la retención del 18% del ITEVI. Cuando aquí habla del 100%, lo que se quiere decir es que se le hace la retención de la totalidad del impuesto, o sea, del ITEVI que corresponda, de ese 18% que establece la ley 1192 y las normas de la DGI. Entonces se estaría reteniendo el 18% completo, o sea, el 100%. A eso se refiere. Y el 10% ya es la parte que tiene que ver con una retención ya por otro tipo de impuestos, que es el impuesto sobre la renta. De ese tipo de información que se procesa a través del IR-17. Entonces, tenemos otro grupo que son oficios técnicos, ya diferentes, oficios técnicos. Cuando se trata de moral a físico, o sea, una empresa que le va a retener a una persona física que hace oficio técnico, por ejemplo, un técnico electricista, un técnico, ¿verdad?, de alguna actividad que se requiere en la empresa. Entonces sería, en este caso, un 2% de la retención del impuesto sobre la renta y el 100% del ITEVIS. Ese es el caso de oficios técnicos diferentes a profesionales, asesores, que es otra cosa. Ya cuando tiene que ver con transporte de carga, cuando se trata de moral a físico, físico a moral, un 2% por impuesto sobre la renta, y del ITEVI hay una exención, o sea, no se le hace, diríamos, la retención del ITEVI. Cuando se trata de alquiler comercial, de acuerdo a la información que manejamos, entonces sería, no habría retención ni de ITEVI ni del impuesto sobre la renta. En el caso de la seguridad privada, ya en ese caso, el impuesto sobre la renta no tendría la retención, y tendría entonces, en el caso de la excepción, en el caso del ITEVI. El tema de seguridad, mantenimiento, cuando es de empresa a empresa, se le descuenta, o sea, se le hace la retención del 30% conforme a la norma 0205. Entonces, ese tipo de información, vamos a ver si podemos salir acá un momento y verlo en el formulario del resumen de retenciones. Esa información se visualiza bien ahí, ¿verdad? Está un poco, se está en la práctica, pero aquí también podemos verlo. Miren, eso que teníamos ya más resumido se obtiene de aquí. Y tiene sus ejemplos en cada uno de los diferentes casos, y explica realmente cuando se trata de personas físicas o de personas morales. Aquí está, tenemos esa información. Mírenlo aquí. Es aquí que se van a fijar al momento que tengan que hacer los cálculos correspondientes. Aquí se dice cuál es el artículo del reglamento al cual se refiere cada una de las diferentes personas o empresas o actividades a las cuales se le daría realmente la retención correspondiente. Entonces, es de aquí que se obtiene esa información. Entonces volvemos acá nuevamente. Y seguimos viendo algunos de los casos. Aquí tenemos el caso de Max Contador. Lo primero que tenemos que ver es la naturaleza de la persona con la cual estamos trabajando, si es física o jurídica. Entonces, en este caso me dice que es una persona
física. Él nos está ofreciendo un servicio de una iguala contable, ¿verdad? E impositiva. Claro, nos está trabajando tanto el aspecto de la contabilidad como lo relativo al manejo, ¿verdad?, de la declaración de los impuestos. Entonces, se hizo un acuerdo con esa persona, en este caso persona física, donde se le va a remunerar por la base de 15,000 pesos. Entonces, ese es el monto bruto. Cuando le hacemos el cálculo correspondiente al ITEVIS, que es el 18%, entonces tendríamos que el monto en este caso es de 17,700, o sea, con el ITEVIS. Entonces, de acuerdo a la normativa y a las informaciones que vimos hace un momento, déjenme ver que hay alguien que me está escribiendo algo, déjenme verificar un pronto, que no ha podido entrar. Vamos a ver cómo hacemos que sí pueda entrar. Vamos a ir allá a ver qué es lo que pasa. No veo a nadie. Inténtelo. Vamos a ponerle que lo intente. Intente nuevamente para que pueda entrar. Ok, vamos a esperar un momentito a ver si esa persona lo hace en este momento para dar entrada. Tengo un par de gente en esa condición. No veo a nadie que esté intentando entrar, o sea que vamos a continuar y luego ya estaríamos analizando el caso cuando se aparece otra vez. Bien, entonces vuelvo otra vez aquí. Vamos a agrandar un poquito más la información. Quitar esta imagen de aquí. Entonces, con la retención del impuesto sobre la renta, que se le va a hacer sobre la base del monto que se acordó, el monto bruto que se acordó. En este caso, la retención es del 10%. ¿El 10% de qué? De los 15,000 pesos que se acordó que se le va a pagar a esa persona por los servicios prestados. Entonces, el 18% del ITEVI, en este caso 2,700, al final de cuentas, de esos 15,000 pesos que se le acordó pagar a la persona, entonces lo que estaríamos pagando sería los 15,000 menos los 1,500 del 10% del ISR y menos el ITEVI que estaríamos reteniendo, que sería los 2,700. Entonces ahí ya tendríamos el caso, ¿verdad?, de los honorarios profesionales del comprobante número 1 que tiene la práctica. Lo veríamos de esa forma. Entonces, con relación a esta parte, ¿alguna inquietud? ¿Se entendió lo que expusimos, lo que acabamos de decir? ¿Se entiende? Para poder escuchar o ver la reacción debo escuchar el sonido porque estamos compartiendo pantalla. Pero en caso de que no entienda, me pueden comentar. Bien, entonces, vamos a ver el siguiente.
Tenemos el caso de un alquiler de una persona o una sociedad. Entonces, eh, tenemos que dice que la regla general que no hay retención cuando se trata de personas morales, en ese caso, ¿verdad? Eh, entonces, si en caso de no haber retención, pues entonces procedemos a hacer los cálculos correspondientes, o sea, en el caso del impuesto sobre la renta, eh, se estaría realmente manejando el monto del pago, o sea, de lo acordado en este caso. Vamos a verificar esa información con relación a los datos que tenemos de lo que está anexado a la parte del libro para cualquier corrección que haya en esa parte. Tenemos el caso de el número 4, que habla de seguridad como persona moral, una sociedad. Dice que hay una excepción de la norma 0205 que obliga a retener el 100% del ITEVI en el caso de la vigilancia. Entonces, cuando se trata de una empresa, pues en ese caso se hace el cálculo del ITEVI y se le hace la retención correspondiente. Entonces, llevándonos siempre a lo que establecen las normativas. Cuando dicen que tenemos que retenerlo, pues realmente hacemos la retención. En caso de que haya algún acápite, algún artículo que diga que no aplica, pues entonces, en ese caso, nos abstenemos de hacerlo. Vemos aquí el caso de la reparación de computadora de una persona física. Dice que el servicio técnico, de acuerdo a la información que vimos, tiene una retención del 2% del impuesto sobre la renta y de 100% del ITEVIS. Entonces, conforme a lo que dice la normativa, entonces ahí estaríamos haciendo el cálculo. Y el monto que se acordó es de 25.000 pesos. Si vamos a calcular el 100% del ITEVIS, sería calcular el 18% de esa cantidad. Y si vamos a calcular el 2% del impuesto sobre la renta, entonces sería el equivalente a 500 pesos. Entonces, se hace realmente la retención del ITEVI y del impuesto sobre la renta para que la empresa luego entonces proceda a reportarlo ya cuando haga su declaración del pago de los impuestos correspondientes. Entonces aquí vemos el caso del 5, mantenimiento, una persona moral. La moral es retienen 30% del ITEVI facturado en mantenimiento y no aplica en este caso el impuesto sobre la renta. ¿Qué quiere decir esto cuando hablamos del 30% del ITEVI? No es que se le va a retener el 30% del ITEVI, ¿verdad?, del total de la cantidad acordada, sino del 18% sería la retención del equivalente al 30% de ese 18. Entonces, si tenemos acá el 18% haría 1.800, entonces lo que le estaríamos reteniendo sería el equivalente a 540, que viene siendo el 30% de ese 18%, de ese monto del ITEVI. Entonces, eso sería realmente la proporción de la factura. En este caso, se le estaría, para el fin de cálculo de la factura, sería ese el monto. Para fines de cálculo de lo que se estaría pagando, pues habría que hacerle la deducción correspondiente de ese monto que que quedó. Aquí tenemos el caso de transporte terrestre. Dice que tiene, cuando se trata de persona física, sería el 2%. Si así lo establece la normativa, entonces procedemos a rebajar ese 2% correspondiente al impuesto sobre la renta. Del ITEVI no estaría
afectado porque no estaría grabado en este caso por ser servicio de transporte, que todavía no está contemplado, aunque luego, ¿verdad? Como estamos hablando ahora de reformas y el Estado debe aumentar su eficiencia recaudadora y la cantidad, ¿verdad?, de recursos. Entonces, no lo duden ustedes que en algún momento más adelante se hagan algunos cambios y se incluya también. Pero por lo pronto, a este momento todavía no está. Entonces, vemos acá realmente qué pasa con relación ya a los comprobantes y a el aspecto que tiene que ver con, en este caso, de un plomero, que dice que el monto bruto sería igual, en este caso, de acuerdo a la fórmula, igual al neto, porque se trata de alguien que tiene una condición particular, es que no tiene, eh, o sea, no emite comprobantes fiscales y ya ahí la empresa, en este caso, tiene que de alguna forma asumir. Y esa parte lo vemos ya en una práctica que tenemos también un poco más adelante. Entonces, dice aquí que se debe piramidar el número mediante álgebra para gestar el impuesto que quede pactado. Es decir, de alguna manera ahí la empresa tiene que emitir el tipo de comprobante, que es el B11, que es donde se agrupa ese tipo de casos, para que la empresa no perder la posibilidad de descontarse luego ese pago que se hizo. Entonces, vemos acá algunas formas de cómo usted calcula los diferentes tipos de impuestos, tanto para el impuesto sobre la renta como para en el caso del ITEVI, los cuadres que deben hacerse, algunos ejemplos. Entonces, aquí vemos una escala con relación al tema, ¿verdad?, de diferenciar los incrementos que se van dando, o que se han dado a lo largo de la vida de este tipo de impuestos. 5, 7, 6, luego un 8, ahora se está hablando de que posiblemente hayan otros incrementos. Entonces, eso ha sido el comportamiento que ha tenido dicho impuesto, ¿no es cierto? Entonces, las decisiones con relación a los tipos de personas, aquí vemos realmente ya un esquema, un poquito, ¿verdad?, de forma gráfica. Entonces, algunos detalles a tener en cuenta con relación al elemento práctico a entregar. Entonces, esa es en detalle la información que tiene que ver con cómo se maneja, cuál es la información que debemos tener en cuenta con relación a ese aspecto. Reitero, aquí están las informaciones ya detalladas, vamos a aumentarle un poquito más el tamaño, donde ustedes pueden apreciar, y está en el documento, que dice con relación a la normativa, a qué pasa cuando son personas físicas, con relación al ITEVI, qué pasa cuando son personas jurídicas, qué diferencia existe, todo eso lo vemos ahí, el artículo que ampara esa información, lo vemos acá, cada uno de los diferentes casos. Aquí tenemos, por ejemplo, servicios de fumigación, limpieza, reparaciones eléctricas, mecánicas, qué porcentaje ocurre cuando son personas físicas o cuando son jurídicas, con relación a cada uno de los dos impuestos, tanto el impuesto sobre la renta como también del ITEVI. Entonces, esta es la base para los cálculos que debemos trabajar. Aquí vemos cada uno de ellos.
Entonces, esta es una de las actividades que han enviado. Aquí vemos más o menos el esquema con la información que aparece, con los cálculos. El trabajo de campo, lo que hay que hacer acá es en esta parte que yo le envié un documento a través del grupo que sí que pueden editar, pueden escribir la información. Aquí lo que vamos a hacer es exactamente lo que se nos está pidiendo atendiendo al tipo de actividad que se va desarrollando. Entonces, ¿qué nos pide aquí? En esta parte que coloquemos el total facturado, incluyendo el ITEVIS. ¿Dónde se obtiene esa información? Bueno, de la factura que se emite, se hace el cálculo del ITEVIS y nos da el total, que es el monto que aparece acá. Atendiendo el tipo de actividad con el cual estemos trabajando y a este listado de retenciones que vemos aquí, pues entonces ya estaremos colocando en esta parte donde se hace el trabajo práctico de definir qué se le va a pagar realmente a la persona. Entonces, los montos. Dice aquí, como se trata en este caso de una persona física, le corresponde un descuento, o sea, una retención de un 10%. Bueno, aquí está el cálculo del monto original, no del total, sino del monto original. Y la parte del ITEVIS, el 18% del monto original de los 15,000 pesos. O sea, aquí está lo que en última instancia le va a quedar a esa persona que se le estaría pagando, que es la diferencia realmente entre el monto que se acordó y lo que se le descuenta. Bien, entonces, seguimos observando otros casos, un alquiler comercial, el monto se coloca lo que se pide. Si no está afectado, de acuerdo a lo que dice la normativa, ¿verdad? Y el documento que vimos, entonces ahí en ese caso se hace lo que corresponde. Dice aquí, el bufete de abogados, los liosos, corresponde a un bufete, a una empresa. Entonces, como es una empresa, y están alquilando un local comercial, ¿qué es lo que debemos hacer nosotros? Vamos a ver, ¿quién me dice? Para llenar la parte aquí que corresponde. ¿Qué debemos hacer? ¿Cuál es el paso que sigue? ¿Quién abre el micrófono y me comenta? Para ver si estamos siguiendo la secuencia de lo que es el procedimiento, lo que hay que hacer. ¿Qué paso debemos dar con esta información aquí? Si alguien está hablando, no lo escucho. Debe abrir el micrófono para que podamos escuchar. ¿Qué debemos hacer? ¿De dónde obtenemos la información que nos permite saber qué es lo que se le va a descontar a esta persona en caso de que haya que, o retener más bien, en lugar de descontar? ¿De dónde obtenemos información? ¿Me están siguiendo en lo que estoy planteando ahora? Para completar esta parte acá, en este caso, nos estamos refiriendo a un alquiler de un local comercial de una empresa a otra empresa. ¿Cómo yo sé qué es lo que se le va a retener? Vamos a ver, vamos a volver otra vez allá al grupo. Por si acaso hay alguna mano levantada. ¿Quién me dice en este caso, de los que están aquí unidos al grupo, qué es lo que yo debo hacer para verificar esa información, lo que va? Para que verifiquemos si esa está correcta. Estoy trabajando en este momento con uno de los envíos que hicieron para vayamos chequeando.
¿Quién me dice? ¿Qué es lo que yo debo hacer? ¿Dónde debo darme cuenta? ¿Dónde yo tengo la información? Y de la misma manera en que yo procedo a conseguir la información, eh, eso mismo debo hacer con cada uno de los diferentes casos. ¿Qué debo hacer? ¿Dónde yo encuentro los datos que me permite hacer el cálculo? Vamos a ver, ¿quién me dice? A ver, ¿de dónde yo obtengo esa información? Está súper fácil, vamos a ver, no es nada complicado. ¿Quién me dice? Vamos a ver lo que están aquí, que están pendientes. ¿De dónde obtengo la información? Vamos a ver, Eunice, Natalie, Ivonne, Marilady, Misael, María. Para poder llenarlo, ¿de dónde saco la información? ¿De qué lugar? ¿Dónde yo debo ir a comprobar qué es lo que debo hacer en ese caso? Eso es clave saberlo para que Maestro, podamos primero, llenar las demás. maestro. Eh, Dígame usted. Primero se observa la factura a Vamos a ver volver qué, otra vez ya. A ver de qué se trata, ¿verdad? primero se observa la factura para ver qué se está pidiendo y luego se procede a ir a la tabla de Se donde están procede. las tasas correspondientes para verificar qué impuesto se le va a aplicar. Ok, hay una parte que no la pudimos escuchar porque hubo una pausa, la transmisión, tuvo una pequeña pausa. Pero de igual manera, vamos a recalcar lo que usted estaba planteando. Primero, lo más importante aquí es ver qué es lo que tenemos. Ver la factura, verificar si se trata de una empresa o si se trata de una persona física. En este caso vemos que es un bufete de abogados que emite, mira su RNC ahí, que me dice que es una empresa, emite comprobantes fiscales, mira donde tenemos aquí, está emitiendo un comprobante fiscal, ¿verdad? Un B01, ¿verdad? Que es de crédito. Entonces, aquí vemos toda la información, ¿verdad? Pertinente. Dice el segundo detalle, a ver, ¿de qué se trata? ¿Qué pasó? ¿Qué se hizo aquí? Entonces, trata del alquiler de un local comercial por un monto de 50.000. Aquí en la factura vemos el tema del cálculo, ¿verdad? Del ITEVI, ¿verdad? Como parte del procedimiento de la factura. Pero ya, entonces tenemos que ver aquí, como elemento importante, es, ya yo sé que es una factura que emite una empresa. Entonces, y sé también que se trata de un alquiler de verdad de un inmueble, de un local comercial. Entonces, yo voy a ir aquí, voy a buscar alquiler de inmuebles, mírenlo aquí, inmuebles, edificios, naves industriales, etcétera. ¿Qué me dice realmente esta información? Que cuando se trata, vamos a verlo aquí, mire, se trata de personas físicas. El impuesto sobre la renta que debe retenerse, vamos a ver, dice aquí, que es un 10% cuando se trata de personas físicas. Pero en el caso de la persona jurídica, no aplica, porque se trata de una persona jurídica, de una empresa. Entonces,
Cuando vamos a ver el tema que tiene que ver con el ITEVI, entonces vamos a ver aquí, alquiler, persona física, 100%. Personas morales, empresa, no aplica. Ustedes ven más o menos de dónde es que tenemos que buscar la información, cómo es que vamos viendo las cosas. Entonces, en resumen, como se trata de una empresa, entonces no aplicaría realmente, en este caso, si es una persona física, sí se aplica el 10 y el 18. La moral, en este caso, conforme a este dato, no lo afecta. Entonces, de ahí realmente que nos queda la información con estos datos que están aquí. Como no se aplica ni TEBI, ni en este caso se hace la retención del impuesto sobre la renta, sería el equivalente al monto original que se acordó. Se hace el cálculo, pero no aplicaría con una persona jurídica. Entonces, esa es la observación que debemos tener ahí, en ese caso. Tenemos aquí otro de los casos donde hay una reparación de computadoras. Vamos a ver aquí qué pasa con las reparaciones. Me dice aquí que es una... en este caso, si tengo una cédula, lo que me quiere decir que esta persona... hay casos de personas jurídicas que tienen cédula, son personas que han empezado un negocio y no lo han hecho, pero lo normal es que tenga, en todo caso, su RNC como tal. ¿De acuerdo? Entonces, verificamos si es una persona física o una persona jurídica y procedemos a hacer los cálculos correspondientes cuando se trata de reparaciones. Vamos a ver aquí, en este caso, donde dice reparaciones. Buscar aquí, dice contador, ingeniero, programadores, transporte aéreo, fumigación, limpieza, reparaciones eléctricas o mecánicas, o sea, reparaciones, estaría dentro de este grupo, que hay varios renglones. ¿De acuerdo? Entonces, ¿qué dice ahí? Que si es una persona física, tendría una retención del 2% para el tema del impuesto sobre la renta y de un 100% del 18% al ITEBI para que aplique en este caso. Entonces, aquí está el 2% del monto original y aquí está el 100% del ITEBI. Está correcto. Entonces, al final de cuentas, esta persona recibiría el monto original que se acordó menos la retención que se le haría en este caso. Eso sería realmente el monto que tendría la persona. Lo que se acordó menos la retención. Vemos otro caso aquí de seguridad. Observamos, se trata de una empresa. Nos damos cuenta, ¿verdad? Por la RNC, tiene una empresa de seguridad. Buscamos qué pasa con las empresas de seguridad. Vamos a ver. Transporte, fumigación, reparación, contratista de ingeniero, contratista de profesores, venta de productos, alquiler, bienes, vigilancia. O sea, aquí la seguridad aparece como vigilancia, pero en este caso es lo mismo. Y en la práctica, regularmente lo que hacen los llamados seguridad en este caso los residenciales, para poner un ejemplo, en las empresas, pero vamos a irnos al lado de los residenciales, por ejemplo, una plaza, el trabajo que más ellos hacen en este caso es de vigilancia. Y eso realmente es parte de la seguridad, que hay una vigilancia.
pero realmente no fue que se confundieron, sino que aplicaría en este caso vigilancia. Dice que si es una persona física, le retendría un 2%. Si es una persona, y del ITEVI el 100%. Y en el caso de este tipo de empresa, a diferencia de otras, miren aquí lo que pasa. La mayoría de las empresas, la retención que se le hace al ITEVI es de un 30% del 18%. Mírenlo aquí, cuando vemos los diferentes tipos de empresas, es un 30%. Pero en el caso de la vigilancia, de acuerdo al artículo 309 del Código Tributario, entonces sería el 100% correspondiente al ITEVIS. Y el impuesto sobre la renta, en este caso, no tendría, no lo afectaría cuando se trate de empresa. Entonces, es lo que vemos. Vamos a ver, reparación, seguridad. Miren aquí en este caso, cómo está el cálculo. El total más el ITEVI, como me están pidiendo aquí. Como una empresa no aplicaría la retención ni del 2 ni del 10 del impuesto sobre la renta. Y en este caso, pues se hace el cálculo del 18% del monto original, que sería en este caso lo mismo que aparecen aquí. Entonces, ya ahí tendríamos el monto que se estaría pagando a la compañía. Bien, entonces, seguimos viendo. En el caso de el 5, tenemos aquí un mantenimiento. Vamos allá siempre, buscamos donde dice mantenimiento. Y ahí vamos a ver realmente qué es lo que procede en todo caso. Vemos aquí que aparece transporte, consultores, y dentro del grupo aquí que tengan que ver con mantenimiento. Entonces ya hacemos lo que dice acá. Y calculamos el porcentaje correspondiente. Ese es el procedimiento que debemos hacer para cada uno de los diferentes números de comprobantes fiscales. Buscar y hacer y aplicarlo. Aquí tenemos algunos casos de facturas comerciales, de venta de diferentes artículos. Entonces, hacemos el procedimiento de ver si se trata de una empresa o si es una persona física. Y ahí aplicamos realmente entonces lo correspondiente en cada uno de los casos. Siempre y cuando el artículo del cual se esté vendiendo esté grabado. Un detalle que tenemos que tener en cuenta. Si es un artículo que está grabado, pues entonces aplicamos el cálculo correspondiente de la retención del 30% si es una empresa, del 18% si es una persona física, y del impuesto sobre la renta conforme a lo que dice el reglamento. Esos son los detalles a tener en cuenta. O tenemos otro tipo de factura, con otros tipos de artículos. Se trata de personas físicas, pues hacemos los cálculos correspondientes y hacemos lo que proyecta con relación al ITM. Y en el otro caso, vemos también, se trata de persona física, pues entonces también hacemos lo que se indica en la actividad correspondiente. En eso consiste la actividad que debemos hacer para esta semana, que debemos completar y entregar. Eunice, tenía la mano levantada. No lo estaba viendo porque estábamos compartiendo pantalla. Sí, ¿Perdón? ¿se escucha bien? Sí, ahora la escuchamos. Ah, bueno. Sí, solamente
para ver si me puedo fijar algo en la mente. Cuando se trata de personas jurídicas, si la transacción se da entre dos personas jurídicas, no hay retención de impuestos sobre la renta. Debemos ver este documento que está aquí. Eso es lo que le va a indicar si aplica o no la retención. Lo que establece aquí. Sí, pero déjeme ver si me doy a entender. Si Ajá. usted ve la primera columna, es de impuestos sobre la renta. Y ahí El solamente IR17, persona física. persona física, exactamente. No aparece persona jurídica. Ahora con el ITEVIS, como hay retención en los dos casos, tanto en persona física como en persona jurídica, hay una columna para cada uno. Pero no hay una columna de impuestos sobre la renta para personas jurídicas. Correcto. Entonces, eso nos dice a nosotros qué cosa. Que cuando la transacción es entre dos personas jurídicas, no hay retención de impuestos sobre la renta. Sí, de ITEVIS, dependiendo del tipo del servicio, va a ser el porcentaje, pero de impuestos sobre la renta no. Ok, excelente. Muy buena su aportación. Es muy importante tener ese detalle de que en este caso el tema del impuesto sobre la renta, que es un impuesto que normalmente se le hace el cálculo ya como parte de los beneficios que tiene la empresa a final, ¿verdad?, de su periodo contable. Entonces, no estaría afectando ese impuesto, sino en el caso de personas físicas. O sea, muy importante ese detalle que ya ha puntualizado esa parte. Eso aún le hace mucho más sencillo el procedimiento que deben hacer a la hora de completar su actividad práctica. Entonces, muy bien, excelente, muy buena aportación. ¿Alguna otra inquietud? Vamos a volver aquí de nuevo. Ok. ¿Usted dejó la mano levantada, no la ha bajado o quería decir alguna otra cosa, Unice? Me quedó levantada, déjeme bajarla. Muchas gracias, no hay problema. Bien, entonces, si no hay alguna otra inquietud, ya con la aclaración hecha, con los pasos que debemos dar, visto de forma metódica, en la parte gráfica, en la actividad del libro de Excel, yo creo que ya ahí tenemos más o menos las herramientas que nos permiten, ya cuando descarguemos ya la grabación, cualquier duda la pueden verificar nuevamente ahí. Entonces, yo creo que ya con eso podemos trabajar y completar la parte que nos falta. Al momento vi que algunas cercanas a 10 personas ya habían enviado. Entonces ya creo que el grupo que falta ya ahora va más en coche, va a leer mucho más fácil. Entonces, si no hay alguna inquietud, estaríamos dejándolo hasta ahí por el día de hoy para proceder a completar el tema de la grabación, descargarla, subirla y luego entonces compartir el enlace para que la tengan a mano. Entonces, de mi parte sería todo. Muy buenas noches. Completen esa parte que le falta, que ustedes ven que es sencillo, que no es tan complicado. Y ya para la siguiente semana, yo mediante, estaríamos trabajando con los detalles, con la explicación de los pasos a dar para ya enviar la actividad número 3 de ese módulo, que es bastante interesante. Así que muy buenas noches, feliz resto de la semana y seguimos en contacto.